Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es la iglesia Jehová Jireh, que en esta preciosa tarde ha escogido esta tarde preciosa del Señor para traerte un mensaje de su palabra que vamos a estar buscando en nuestra Biblia, en el libro de Isaías 64, versículo 4. Y dice la poderosa palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hicieses por Él, que en Él espera. Vive Jesús. Dios les bendiga, como vuelvo y digo, Dios les guarde. En esta preciosa tarde, el tema se titula El tiempo de espera de Dios. Y como sabemos, vive Jesús, aleluya, el tiempo de espera de Dios. Y es precisamente el esperar en Dios, es lo que muchos se le ha hecho difícil, se le hace difícil, se le hará difícil. Ese momento de espera, ese tiempo, vive Jesús, aleluya, que para muchos sentimos que no llega. Hay muchos que sienten que el esperar en Dios es un tiempo demasiado muy prolongado. Pero sabemos que Dios es un Dios de tiempos. Es un Dios de precisión. Dios siempre trabaja a su tiempo. Y una de las cosas que se nos va a hacer difícil es tratar de entender a Dios. El por qué Dios se tarda tanto en escuchar mi oración. El por qué Dios se tarda tanto en contestarme mi petición. Cuando intentas conocer a Dios, entender a Dios, vas a crear un patrón de frustración, porque Dios trabaja a su tiempo, y el tiempo de Dios, amados, es perfecto. Dios nunca llega tarde, nunca llega demasiado de muy temprano, sino llega en el momento preciso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios preciso. Dios es un Dios de orden, y no hay nada que el ser humano pueda hacer para atrasar o adelantar el tiempo de Dios. Cuando Dios ha establecido que va a ocurrir algo en tu vida, ese acontecimiento va a llegar en el momento preciso de Dios. Aunque muchas veces no entendamos el por qué me ha sucedido esta situación o aquello, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué yo tuve esta pérdida? Son las muchas preguntas que como seres humanos constantemente nos estamos haciendo. Una de las preguntas más hechas por el ser humano es ¿por qué? Es el por qué, que muchas veces no hay una contesta. Y tal vez no la habrá, porque Dios conoce el por qué ocurren las cosas en nuestra vida. Pero en esta tarde, vive Jesús, vamos a aprender un poquito del tiempo de espera en Dios, sabiendo que este tema en esta tarde va a edificar tu vida de alguna manera u otra. Para poder cumplir mejor el tiempo en que nos toca vivir, lo mejor es estar preparados para confrontar las situaciones que estés atravesando. ¿Por qué? Porque cuando tú estás atravesando un momento difícil en tu vida, vive Jesús, aleluya, tienes que estar, vive Jesús, aleluya, con la mentalidad, vive Jesús, aleluya, que Dios conoce el proceso por el cual tú estás atravesando. Tienes que conocer, vive Jesús, aleluya, quién es el Dios Todopoderoso, a qué Dios tú le estás orando, vive Jesús, aleluya. Y si tú le estás orando al Dios que todo lo puede, entonces tu proceso, ese tiempo de espera va a pasar de tal manera que no te va a molestar. ¿Cuánto tiempo, vive Jesús, toma el Señor para hacer aquellas cosas en tu vida? Cuando tú confías en Dios, tú dejas que el tiempo pase porque sabes, entiendes que en su momento dado Dios
hará lo que tiene que hacer, porque Dios todo lo ve, todo lo escudriña y es un Dios de tiempo. Cuando nosotros estamos en el tiempo de Dios, mientras esperamos ver lo que Dios va a hacer, tenemos que aprender, vive Jesús, aleluya, a cómo manejar las situaciones que estamos viviendo, a cómo nosotros vamos a manejar ese momento que a veces nos ahoga. Tenemos que aprender a manejar, vive Jesús, aquellas cosas que están en nuestra mente, porque aquí en nuestra mente es que comienza, vive Jesús, el campo de batalla. Dicen que la espera desespera, porque cuando tu mente comienza a ser atacada, vive Jesús, aleluya, pues entonces todos esos sentimientos de desespero comienzan a revolverse, comienzan a revolcarse a tal magnitud que entonces comienzas a desconfiar en Dios. Y eso hará que tu tiempo de espera parezca una eternidad. Sin fe, amados, es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros dejamos que Dios obre, el tiempo de Dios se hará perfecto, porque Dios es un Dios perfecto. Ten en mente que entre más estés atravesando el tiempo de prueba, o lo que conocemos el tiempo de Dios, no vas a salir de esa situación hasta que se cumpla ese tiempo. Cuando el tiempo de Dios se cumpla en tu vida, entonces vas a ver la respuesta. Pero mientras estés en ese proceso de prueba, mientras estés, vive Jesús, atravesando, tienes que aprender a manejar lo que estás viviendo. Porque mientras estés en ese proceso, es que Dios está trabajando. Cuando el silencio de Dios, aleluya, está dándole vueltas a tu vida, y vive Jesús, quiera venir ese momento donde tú te desesperes, tú dices, no. El Dios que yo le sirvo, el Dios que yo le he puesto mis problemas, el Dios que yo le he orado, ha escuchado mi oración. Simplemente voy a manejar lo que mi mente, vive Jesús, quiere hacer en contra de lo que ya yo le he puesto en las manos al Señor. Cuando vive Jesús, tú comienzas a dejar que Dios haga su obra en ti a su tiempo. Tú estás permitiendo que Dios obre en tu interior. Cuando vive Jesús, aleluya, genuinamente tú esperas en Dios, pero tienes dificultades para mantener la fe, pídele a Dios que te desatasque tus oídos, o como decimos, unstop, que te liberte, remueva aquello que está haciendo un bloqueo, vive Jesús, aleluya, para que tus ojos puedan ver lo que se te está escapando. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo lo que Dios ha hecho en la tierra es perfecto. Te doy un ejemplo. Dios hizo 4 estaciones de tiempo. Hizo la primavera, hizo el verano, hizo el otoño, hizo el invierno. Y para todas estas estaciones de tiempo hay una temporada, hay un comienzo y hay un final. La primavera tiene un tiempo de comenzar y un tiempo de finalizar. Pero hasta que el tiempo de la primavera no pase, no puede venir el verano. Y el verano también tiene su tiempo de comenzar y tiene su tiempo de terminar. Y hasta que el verano no termine, el otoño no puede entrar. Y así lo mismo con el otoño. Empieza en un tiempo y termina en otro. Para que venga el invierno tiene que pasar el otoño. Y sucesivamente, todo en la vida, aún el predicador Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Y así como todo tiene su tiempo, el Señor también tiene su tiempo. Simplemente tenemos que prepararnos para cada temporada en nuestra vida, para cada momento en nuestra vida. La primavera, vive Jesús, aleluya, trae su tiempo, trae todo lo que va a ocurrir, aleluya.
y muchos nos gusta porque salen las flores y todo. Todo va en el orden que así ha sido establecido. Aún nosotros en nuestra vida personal podemos estar atravesando diferentes tiempos, porque para ti, vive Jesús, tú puedes estar en un invierno, en un tiempo de soledad, en un tiempo de frío, pero para otros puede ser el tiempo del verano, el tiempo, vive Jesús, de gozo, porque vive Jesús, aleluya. Todos pasamos por diferentes estaciones de tiempo. Para cuando a ti te puede estar viendo un poquito, ¿verdad?, difícil, pero para tu hermano o para aquel que está al otro lado, le ha venido el tiempo del Señor. Ya el tiempo del cumplimiento del Señor le ha venido a la otra persona. Y esto nos dice, vive Jesús, que todos estamos en el tiempo del Señor, y a su tiempo Él va a cumplir lo que Él ha prometido, porque Dios no miente. Dios es un Dios que lo que promete, Él lo cumple. Y no importa todo lo que hagamos, por más que tú te desesperes, el tiempo de Dios se ha de cumplir, porque para todo en la vida hay un tiempo. Hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para todo. No puedes adelantar el tiempo de Dios. Vemos el ejemplo de Sara en la Biblia. A Sara, vive Jesús, aleluya, a su vejez se le prometió un hijo, el cual, vive Jesús, cuando ella oye esta noticia, dice la palabra que ella se rió, vive Jesús, porque ella tal vez pensó que el tiempo sí de la mujer le había pasado, la costumbre de la mujer le había pasado, pero había un Dios que tenía planes con Sara a su vejez, aleluya. Y un año después que ese mensaje se le dio a Sara, Sara sí efectivamente concibió a Isaac, porque Dios trabajó en su tiempo. Muchas veces no sientes que Dios está trabajando. Muchas veces en el momento que estás pasando dices: Señor, tú te has olvidado de mí. Yo he estado afligida o afligido y tú te has olvidado de mí. Pero no, porque llega el momento donde todo lo difícil, donde todo lo triste, vive Jesús, aleluya, llegará a su fin. Y cuando ese momento llega, inmediatamente, vive Jesús, vemos la mano de Dios y hasta se nos olvida el tiempo que nosotros esperamos. Es esa bendición de parte del Señor. No te desesperes. No permitas que tu mente te traicione, que los sentimientos de negatividad te traicionen. Si confías en Dios, sigue manteniendo, vive Jesús, la esperanza viva, porque hay un Dios que sí escucha, hay un Dios que sí te va a cumplir, pero es a su tiempo. Vive Jesús. Las personas cuando están en ese momento piensan que Dios no trabaja. Vive Jesús. Solamente vive Jesús cuando todo va bien, cuando todos están bendecidos, cuando todo está prosperado. Ahí decimos: ahí está Dios. Pero cuando todo está negativo, cuando estás en el momento difícil, cuando en tu alacena no hay compra, cuando tu carro está ya marcando la palabra empty o vacío, ahí dice: pero ¿dónde está el Señor? Si yo trato de servirle, si yo trato de ser una buena persona. Dios está en todo momento y en todo lugar, vive Jesús, aleluya. Vemos a un hombre llamado José. José siendo el perfecto ejemplo, vive Jesús. En el proceso, mucho hemos oído del proceso de Moisés. Han habido muchas prédicas de José. Y vemos cómo fue el comienzo de José. Cuando sus hermanos lo venden, ahí comienza el proceso de José. Específicamente, cuando sus hermanos lo venden. De ahí vemos todo lo que pasa José. José va a la cárcel, vive Jesús. Pero aunque José estaba en la cárcel, allí en ese momento difícil estaba Dios. Y diríamos: pero ¿cómo Dios pudo estar con José, él estando en la cárcel? ¿Sabes por qué? Porque allí José confiaba en la provisión de Dios. Y Dios nunca le falló a José.
Vemos allí había un proceso por el cual le era necesario a José pisar esa cárcel, aunque no hizo nada, aunque fue una acusación falsa, pero Dios tornó ese momento difícil en la vida de José para hacer algo positivo, que luego sus mismos familiares serían beneficiados de lo que Dios permitió en la vida de José. Muchas veces no entendemos el por qué pasamos tantas situaciones, pero todo en las manos de Dios es para una preparación, porque nada en las manos de Dios, escúchame bien, se pierde. Vive Jesús. Vimos que José, estando en la cárcel, pasando ese tiempo de prueba, vive Jesús, aleluya, lo pasó porque Dios mismo lo permitió, porque Él estaba trabajando a favor de José. Si José no hubiera ido preso, él no hubiera conocido el copero. Y ese copero, vive Jesús, él le interpretó un sueño, no tan solamente al copero, sino al panadero. Ahí, vive Jesús, aleluya, se comienza a difundir, vive Jesús, ese don que tenía José, que luego es el don de interpretar sueños que vive Jesús, lo va a llevar a ganar el favor del rey. Y todavía José no sabía que dentro del proceso Dios lo estaba cuidando. Dentro del proceso Dios iba a engrandecer a José, porque el copero trabajaba para el rey. Esto puso a José en una posición de libertad, en una posición de favor, pero todo esto lo estaba haciendo el Señor. Vive Jesús, aleluya. Y en el proceso de cárcel que José pasó, él también aprendió el lenguaje de los egipcios. José estaba siendo preparado para moverse de nivel a nivel. Imaginémonos si estas cosas no le pasan a José, cómo José iba a llegar, vive Jesús, a luego llegar a ser el gobernador, vive Jesús, a estar segundo después del rey. Eso lo permitió Dios. Y tal vez en el momento que José estaba pasando en la cárcel, él no podía ver el futuro, pero Dios sí. Dios sabía que más adelante vendría una hambruna, por la cual, vive Jesús, Dios le iba a mostrar en los 7 años de provisión y los 7 años de escasez, el cual le dio tiempo a José de preparar ese tiempo, vive Jesús, malo que vendría, iba a ser libertado, vive Jesús, de la muerte, de la hambruna. Y aún esos hermanos que le traicionaron, esos hermanos que lo alejaron de su padre con mentiras, esos mismos hermanos iban a volver humillados ante José, pero José iba a estar en la disposición de ayudar a sus hermanos. Qué lindo es Dios. Qué lindo es cuando podemos esperar en el tiempo de Dios. Qué lindo es cuando podemos sobrepasar la prueba, cuando podemos, vive Jesús, pasarla y decir: Señor, he estado en victoria, he sobrepasado, vive Jesús, la situación. Ahora estoy bendecida o estoy bendecido. En el momento de espera de Dios, Dios te transforma de muchas maneras. En el tiempo de espera es en ese momento que Dios trabaja contigo, trabaja con tu interior, trabaja con tus emociones, trabaja con tus sentimientos, trabaja con tu mente. Vive Jesús. Nosotros, vive Jesús, somos los que alargamos el tiempo de espera. Cuando nos quejamos, cuando nos impacientamos, cuando, vive Jesús, comenzamos a hacer las cosas por nosotros mismos. Eso también le pasó a Sara. Sara quería adelantar el proceso y lo que hizo fue que, vive Jesús, lo alargó también, porque en vez de ella esperar la promesa de Dios, le dio a Agar por mujer a Abraham. Y vemos que eso luego causó problema entre dos naciones. Vive Jesús, aleluya. Cuando nos impacientamos es la brecha, vive Jesús, es el hueco que necesita el enemigo para comenzar a presentarte aquellas falsedades. Cuando tú le das esa oportunidad, vive Jesús, aleluya,
le comienzas a dar cabida a las mentiras que Él pega a susurrar en tu mente. Él es un experto, vive Jesús, aleluya, en falsificaciones. El enemigo es un experto en meterse en tu mente, vive Jesús, aleluya, y revolcar todo lo positivo que Dios ha puesto. Dios te ha podido dar una palabra, pero vive Jesús, aleluya. Si no vive Jesús, rechaza la negatividad. Es esa falsedad que va a hacer que el tiempo de Dios en tu vida se alargue. Oh, mi alma te adora, vive Jesús, aleluya. Los israelitas mismos son ejemplos. Alargaron su tiempo en el desierto y lo hicieron, vive Jesús, porque lo que hacían era una queja. Hacían todas las otras cosas, vive Jesús, pero confiar en Dios. Y cuando ellos estaban en el desierto, duraron 40 años, cuando solamente estaban a días, vive Jesús, aleluya. Y solamente lo que Dios quería era que ellos lo reconocieran como Dios, aleluya. Reconoce a Dios en tu vida, reconoce el poderío de Dios en tu vida, reconoce quién es Dios en tu vida. Y cuando tú reconozcas a Dios, vas a aprender a esperar, vive Jesús, en el tiempo del Señor, y no vas a querer hacerle el tiempo tuyo, vive Jesús, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Ellos prestaron la atención a una vida falsa, una vida engañosa. Ellos se acordaban de la vida que llevaban en Egipto, sirviendo a esos dioses paganos, cuando tenían un Dios que estaba dispuesto a darle todo. Pero ellos alargaron su tiempo por no reconocer a Dios. Recuerda que hasta que el tiempo de Dios no se cumpla en tu vida, ese tiempo que Dios ha establecido, no vas a ver el próximo paso. Tienes que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Vemos a Noé. Dios le dio las instrucciones a Noé. Le dio las medidas de un arca. Y Noé no sabía, pero Noé permitió que Dios fuera el que lo guiara. Puso su confianza que en lo que Dios le estaba diciendo, le estaba advirtiendo de ese diluvio, que nadie había visto nunca la lluvia, vendría. Se puso en las manos del Señor, y el tiempo de espera de Noé fue de 120 años. Pero llegó el día en que el Señor le manda entrar. También llegó el día que comenzó a llover sobre la tierra. Y todos esos que no le importaron que venía un diluvio, recibieron el castigo, vive Jesús. Mas Noé confió en el tiempo de Dios, hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo el arca, buscó los animales, preparó la comida, predicó mientras hacía el arca, hasta que llegó el momento que entró Noé, los animales y 8 personas. Y el tiempo de Dios llegó, y solamente 8 se salvaron, porque fueron 8 que esperaron en el tiempo de Dios. Y todavía pasan 150 días adicionales antes de que Noé y su familia pudieran moverse al siguiente paso. Vemos a Daniel. Daniel había presentado su petición al cielo y estaba esperando una respuesta. Pero esa respuesta duró 21 días. ¿Por qué? Porque hubo una interrupción. Pero esto no detuvo a Daniel de fielmente esperar en el tiempo de Dios. Y vemos que al cabo de 21 días, la petición que Daniel había hecho se cumplió. Porque Daniel puso su confianza en el tiempo de Dios. Él esperó en el tiempo de Dios. Fuera 21 días, así fuera un año, Daniel estuvo dispuesto a esperar, porque Daniel sabía quién era Dios. Santo Jesús, aleluya. El enemigo sabe y percibe cuando viene la bendición y trata de robártela. Para hacer, vive Jesús, aleluya, que tú creas, aleluya, que el tiempo de Dios, de espera de Dios, es en vano. El tiempo de Dios no se pierde. El tiempo de Dios es preciso.
Si estás pasando por ese momento donde te encuentras en el tiempo de espera en Dios, hoy hay una palabra de bendición para tu vida. Y es que Dios ha de cumplir sus peticiones en su tiempo. Y puede ser que el tiempo de Dios para tu vida esté tan cerca. En estos momentos te digo, no sueltes tu esperanza, no abandones tu esperanza, sigue, espera un poco más a ver lo que Dios ha de hacer, y no te vas a arrepentir, porque cada una de estas personas que te he mencionado tuvieron un tiempo de espera, pero al final de ese tiempo ellos vieron la bendición en sus vidas. Si te cansas, si te abates, si te desanimas, le estás permitiendo al enemigo que robe, que mate y que destruya en tu vida esa palabra que ya Dios ha puesto, esa confianza que debes de tener en el Señor. Cuando tú permites todas estas cosas, el enemigo comienza a robarte, te roba la palabra, te roba la esperanza, y no puedes permitir que eso ocurra. En esta hora vive Jesús, desecha todo lo que te está causando, vive Jesús, dudar en Dios. Desecha todo negativismo que esté en tu mente de que Dios no lo va a hacer, porque si está en la voluntad de Dios y Dios lo ha hablado, se cumplirá. Esperar es algo difícil, es fuerte, pero también se puede, vive Jesús, aleluya. Esperar trae expectativas negativas, muchas veces desesperante, mas sin embargo todo en la vida tiene su tiempo de espera. Eclesiastés 3 del 1 al 8 te lo dice. Dios tiene el tiempo para tu bendición, Dios tiene el tiempo calculado de tu proceso, Él tiene el control del tiempo de espera para todos nosotros. No hay nada que como ser humano hagamos que pueda detener o acelerar ese tiempo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. En esta mañana, en ese tiempo de espera de Dios, recobra tus fuerzas, recobra tu fe. Pon tu mano en el arado, no la sueltes, sigue hacia adelante. Cuando quiera venir ese momento que te sientas como que vas a desmayar, ponte a la brecha, di: no, Señor, tú no me has sostenido hasta ahora para dejarme caer, tú no me has sostenido hasta ahora para no darme la petición, para no contestar en mi vida aquellas cosas que yo te he pedido. Te digo, arreguíndate cada día más del Señor. Que este mensaje sirva para que tú puedas recobrar fuerzas. Que este mensaje te sirva, vive Jesús, aleluya, para que en ese momento, en ese tiempo de Dios, tú puedas decir verdaderamente: si Dios lo hizo con Daniel, si Dios lo hizo con Sara, si Dios lo hizo con ese hermano, con aquella hermana, y lo ha hecho con muchas personas, también lo va a hacer conmigo. Vive Jesús, que en esta hora renazca esa fuerza, retoma esa fe, retoma esa oración que tal vez has dejado, y ponte en las manos del Señor, porque el tiempo del Señor está cerca, el tiempo de la bendición está cerca, y los que esperan con paciencia, los que esperan con fe en el tiempo del Señor, van a ver la victoria, y es una victoria garantizada. Pero si no te agarras, si no quieres esperar, si la paciencia se te ha agotado y has abandonado, vive Jesús, aleluya, tu fe, entonces no vas a ver la victoria, sino que vas a sentirte derrotado. Pero si en esta hora, a través de este mensaje, tú dices: yo voy a volver a poner la mano en el arado, yo voy a volver a confiar en Dios, aquella oración que ya yo había dejado hacia un lado, hoy vuelvo y la retomo, porque mi bendición va a estar más cerca, porque hoy he recibido, vive Jesús, aleluya, un boost, hoy he recibido, vive Jesús, un poco de fuerza de parte del Espíritu Santo, y yo voy a ver mi victoria. Declárate en victoria en esta hora.
Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí nuestro mensaje.